Amados hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Permítanme estar orando unos segundos. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesús, le damos gracias por esta nueva oportunidad de abrir las Escrituras. Le rogamos que abra nuestro entendimiento y nos ilumine, por favor. Y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, los hermanos que participamos del Ministerio de la Palabra, acordamos que esta Semana Santa estaríamos compartiendo con las iglesias convocadas al retiro, que por cierto hemos tenido que cancelar, algunas bases fundamentales de lo que es el Evangelio. Pues hemos visto cómo han surgido algunas enseñanzas erradas, muchas de ellas heréticas y otras de confusión o engaño, no solo en medio nuestro, sino también a nivel mundial, en sitios de YouTube, por ejemplo, canales de YouTube, cosas a las cuales se tiene acceso y tiene acceso cualquier persona con un computador, internet e incluso con un celular, que se publican frecuentemente en los Facebook y cosas por el estilo. Entonces, hemos querido, hermano, estar hablando cosas respecto al Evangelio que encontramos en las Escrituras. Cabe señalar, y a modo de introducción, que los errores doctrinales, los engaños y las herejías son muy antiguos, incluso más que el hombre. Con hombre me refiero al ser humano sobre la tierra desde Adán. En Ezequiel 28 e Isaías 14, todos entendemos y se ha entendido a lo largo de la historia que aquellos pasajes son menciones respecto al diablo. Aunque literalmente son profecías dichas al rey de Tiro y al rey de Babilonia, entendemos que en medio de estas profecías el Espíritu Santo recordó lo ocurrido en el cielo. Pues el pensamiento que gobernaba la mente de estos hombres era el mismo que gobernó a una criatura angelical que dio origen al pecado y a la muerte. Permítanme explicar esto. En el caso de Ezequiel 28 e Isaías 14, la soberbia de ambos reyes los hizo sostener el pensamiento de que ellos eran dioses. Esto es algo muy común entre los soberbios, el divinizarse. La relación entre ambos reyes, mencionados en los pasajes referidos en las Escrituras, es que ambos reyes creían ser Dios y se igualaban al único Dios altísimo. Esta soberbia y codicia hace que el Espíritu Santo recuerde claramente el origen de esta soberbia y codicia, y se refiere a un tal Lucero, hijo de la mañana, Isaías 14:12, y a un querubín grande protector, como lo dice Ezequiel 28:14. Es decir que, al ver la soberbia y codicia de estos reyes, Dios recordó la soberbia y codicia de quien se convirtiera en Satanás, el adversario de Dios, el contrario a Dios. Esta situación, relacionada a los reyes de Tiro y Babilonia, hizo que Dios nos mostrara el origen de aquella soberbia y maldad. Es como cuando una madre ve una mala actitud en un hijo y le dice: me recordaste tanto a tu padre, él hacía o hace lo mismo. Es muy interesante e importante entender la forma que tiene el Señor para enseñarnos. Mateo capítulo 16 registra que el mismo Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, hizo lo mismo. Luego de que Simón Pedro recibiera la grandiosa revelación desde Dios el Padre acerca de que ese Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios, este Pedro protagonizó un hecho bastante particular. Resulta que el Señor Jesús comenzó a anunciarles que Él iba a padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Tanto así que moriría. Pero al tercer día resucitaría. Eso lo dice en Mateo 16:21. Simón Pedro, al parecer, solo escuchó lo de padecer mucho y de morir. Entonces
dice el texto, lo apartó a un lado y comenzó a reconvenirle. Así dice la Reina Valera 1960. La Nueva Traducción Viviente dice corregirlo. Y la Biblia Dios habla hoy, dice reprenderlo. Todas esas palabras utilizadas están relacionadas. Eso te lo puede ver en Mateo 16, 22. Pedro quiso persuadir, en otras palabras, al Señor de que no ocurriera eso, de que cambiara de parecer, de que tuviera compasión de sí mismo. La Reina Valera 1960 traduce las palabras de Pedro de la siguiente manera: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Al oír las palabras de Simón Pedro, el Señor Jesús se volvió a él, lo miró de frente, eso significa se volvió a él, y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16, 23, lo leí en la versión Reina Valera del 60. ¿Se dan cuenta la respuesta del Señor ante las correcciones, la persuasión que intentaba hacer Simón Pedro? Lo llamó Satanás. Algunos interpretan esto como que el diablo poseyó a Simón y le habló. Otros interpretan como que Satanás susurró al oído de Simón Pedro y le habló. Pero ¿saben? Lo que creo es que Simón le habló de su propio corazón, de sus propias entrañas. Sostengo yo personalmente, mis hermanos, que fueron sus propias ideas, sus propios sentimientos los que lo movieron. El afecto que Simón Pedro tenía por ese hombre al que llamó Cristo e Hijo de Dios fue lo que lo movió, lo empujó a decir aquello. Sin embargo, el Señor le mostró que aquello que Él le dijo y la forma en que se lo dijo, aquello que Él quería, eso de mirar por uno mismo, era algo que se originó en Satanás. Si se me permite parafrasear el pasaje, creo que el Señor Jesús le dijo: hablaste y negociaste como Satanás, apártate de mí, porque has pensado igual que él, olvidando que el hombre fue llamado a vivir para Dios, no para sí mismo. ¿Me explico, hermanos? El Señor recordó en las palabras de Simón, en su forma de conducirse, al mismísimo Satanás. No es que él fuera Satanás, sino que recordó en sus palabras y en su forma de actuar a Satanás. Dicho esto, es que creo absolutamente válido el sostener que Ezequiel 28 e Isaías 14 no solo nos hablan de profecía a los reyes de Tiro y Babilonia, como algunos creen, que solamente son profecías al rey de Tiro y Babilonia, y por lo tanto no hay que interpretarlo ni ver nada respecto al origen del diablo. Pero personalmente, mis hermanos, creo que si bien son profecías para esos reyes, Dios también recordó los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, más allá del comienzo de la historia humana, con un querubín llamado Lucero. Y la razón por la que creo esto es porque el rey de Tiro, el rey de Babilonia, le recordaron a Dios el origen de aquella soberbia, de aquella necedad, de aquella codicia de decir: soy Dios, con minúsculas, obviamente. Esta criatura, hablando de el querubín llamado Lucero, es el causante del principio del error, del engaño y del principio de la herejía. Estos son productos de su soberbia, su codicia y sectarismo. La palabra herejía, desde el texto bíblico, se relaciona a secta, división, partidismo. Esto nos permite entender que una herejía en lo práctico nos separa de la verdad,
de la verdad de la fe apostólica para llevarnos a otro o a otra verdad, o mejor dicho, como Pablo dice, no como que hubiera otra. Hablando del Evangelio, nosotros podemos decir no como que hubiera otra verdad. La verdad es única. No somos de los que piensa, de los relativistas, de los postmodernistas que piensa que hay muchas verdades y todas son respetables, pero no hay ninguna verdad absoluta. No, mis hermanos, nosotros creemos que hay una sola verdad, la cual está registrada y revelada en la palabra de Dios. Entonces, lo que hace la herejía, el principio práctico de esta, es intentar separarnos de esa verdad, la verdad que Dios ha revelado, la fe apostólica la cual hemos recibido en las Santas Escrituras, para llevarnos a una secta, a un partidismo. Ahora, como se ha dicho por allí, y lo destaco, un hereje no es aquel que ha caído en una herejía, sino que es aquel que, advertido de la herejía, la abraza. Lo voy a volver a repetir, mis hermanos. Un hereje no es aquel que ha caído en una herejía, sino que es aquel que, advertido de la herejía, la abraza. Si ustedes se dan cuenta, el origen del error, del engaño, del sectarismo es Satanás. Ahora, vamos a notar algunas cosas acerca del por qué nacieron. Si usted lee Ezequiel 28 e Isaías 14, verá que hay cosas en común entre ambos reyes que tienen en común con Satanás. Una de ellas es la soberbia. La Real Academia Española, entre sus definiciones de soberbia, dice, número 1, altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Lo leo de nuevo. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Otra definición de la misma RAE es satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Permítanme parafrasear esto. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de uno mismo con menosprecio de los demás. ¿Se dan cuenta? La soberbia, mis hermanos, de Satanás llegó a tal punto que quiso ser igual o superior a Dios, envanecido, mirándose a sí mismo y con un apetito y altivez que lo llevaba a considerarse superior. ¿Se dan cuenta? Hay una descripción gráfica para representar el significado de la palabra soberbia. Y es a alguien inflando el pecho, alguien de pecho inflado. Para los que conocemos el Condorito, esta revista cómica Condorito, hay un personaje que se llama Pepe Cortisona. Y Pepe Cortisona es un hombre de pecho inflado. Una descripción gráfica, mis hermanos. Imagínense a alguien como Pepe Cortisona, alguien de pecho inflado, mirando a otra persona de pies a cabeza, creyéndose mejor y más distinguido que aquella persona. En Ezequiel 28:3 vemos esa actitud. La Reina Valera 1960 traduce el pasaje así: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Y al leerlo así, nos pareciese un reconocimiento de parte de Dios. Sin embargo, el verso 2 de aquel pasaje nos dice que esto era algo que el rey de Tiro decía y pensaba de sí mismo. Dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, noten, y dijiste. O sea, no era un reconocimiento de Dios. Era la opinión soberbia, inflada de este rey respecto a sí mismo.
Es por esto que la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Esta traducción permite entender mejor que era un parecer del soberbio y no un reconocimiento de Dios. En Isaías 14:14 vemos otra actitud soberbia, y allí dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo leí directamente de la Reina Valera. No hay nada más soberbio, mis hermanos, que eso. Esa es la imagen misma de la soberbia. Una persona que se cree superior. En estos casos se creen dioses. Ese deseo y apetito de ser preferido en lugar de otros es soberbia. Otra cosa es la codicia, que junto con la soberbia que hincha el pecho, enciende el deseo ardiente de querer algo que no te pertenece. En ambos casos vemos a esos hombres codiciando la posición y condición exclusiva que solo Dios tiene. Querían ser Dios, sentarse en el lugar de Dios, deseaban ese lugar, tal cual Satanás. Y finalmente, aparte de la soberbia y la codicia, tenemos al error y el engaño que se ve en la estupidez de pensar ser Dios y en las contrataciones que se realizan para llevar a otros a pensar que uno es un ser superior. Tenemos estas tres cosas que dan origen a las herejías: la soberbia, la codicia y el engaño. Si una persona ha abrazado la soberbia, no escuchará a nadie, pues piensa que nadie puede ser más inteligente y sabio que él. Es más, piensa que la pseudo revelación que tiene es única y nadie más la ha tenido. Ojo con esto, no es algo que está aprendido del corazón de algunos, sino que es algo que todos, cualquiera de nosotros, puede abrazar. Pues el pecado mora en nuestros miembros, como nos enseña Romanos 7, desde donde las concupiscencias batallan con nuestra alma, como menciona 1 de Pedro 2:11. La diferencia es que algunos la abrazan, pues se ciegan por la codicia y escuchan el engaño, es decir, mis hermanos, escuchan las falsas esperanzas. Eso significa engaño, falsas esperanzas. Mis hermanos, también la herejía puede aparecer de otras maneras. Sin embargo, es característico encontrar estas tres cosas: soberbia, codicia y engaño. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 3 la caída del hombre, que parte por el engaño a Eva. La serpiente le habló con engaños y le dio falsas esperanzas. El resultado fue que la mujer vio codiciable, dice el texto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y finalmente les presentó, Satanás les presentó un pensamiento errado sobre Dios junto a la soberbia de ser como Él. Si se dan cuenta, vemos la soberbia, la codicia y el engaño. Aquellos tres siempre están presentes. El punto que quiero destacar es que el origen de la herejía es Satanás y sus secuaces. Estos actúan sobre los hijos de este mundo, los hijos de desobediencia, lo dice Efesios 2:2. Sin embargo, no debemos pensar que los nacidos de nuevo estamos libres de caer en el engaño. Es más, en Marcos 13:22 se nos dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y en 2 de Corintios 11:3, Pablo les escribió a los hermanos que temía que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si se dan cuenta, habiendo nacido de nuevo, no estamos libres de ser engañados. Incluso hay una persona que se registra en las Escrituras, colaborador de Pablo, que se apartó. Pablo lo menciona en 3 de sus cartas, hasta que finaliza diciendo algo muy triste. Permítanme mostrarles la secuencia en orden cronológico, para que nos demos cuenta, hermanos, que realmente era alguien que por algunos años, y quizás por muchos más, había servido junto con Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, que fue escrita entre el año 61 y 63 después de Cristo, dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Noten, Demas. Luego en Filemón, capítulo 1, versículo 23 al 24, que fue escrita en el mismo periodo que Colosenses, nos dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, noten, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y finalmente, cuando Pablo ya estaba a punto de morir, alrededor del año 67, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 11, se nos dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué triste debe haber sido escribir eso para Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hubo un colaborador de Pablo llamado Demas, que era contado con sus fieles compañeros, pero que al final de los días de Pablo lo desamparó y se fue amando el mundo. Esto nos demuestra que no debemos pensar que estamos firmes, pues podemos caer, como dice 1 Corintios 10:12. Por lo que tenemos que estar apercibidos de esto y estar armados. Ahora bien, entendemos que con armados nos referimos a las Escrituras. Si usted lee Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, donde se nos llama a armarnos y vestirnos de toda la armadura de Dios, se dará cuenta que todas las cosas mencionadas tienen relación a las Escrituras. En el verso 14 se habla de la verdad y de la justicia. El versículo 15 nos habla del evangelio de paz. Luego el 16 nos habla de la fe. Y el 17 nos habla de la salvación y la palabra de Dios. Todas estas cosas están relacionadas al contenido de las Escrituras, las cuales son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como nos enseña 2 de Timoteo 3:16 al 17. Mis hermanos, como antes mencioné, cualquiera de nosotros puede caer en algún error, pero si juzgamos la soberbia y la codicia, y en la comunión con los demás ministerios de la palabra, con nuestros hermanos, podemos identificar el error y el engaño, podremos aceptar y podremos ser corregidos. Pero si nosotros abrazamos el error y con la soberbia rechazamos la corrección y vamos en pos de la codicia de tener seguidores, entonces nos hacemos herejes. Ahora bien, debemos tener cuidado de volvernos, escuchen esto, cazadores de errores para andar culpando a los hermanos. Lo voy a repetir, debemos tener cuidado de volvernos cazadores de errores para andar culpando o persiguiendo a los hermanos. Recordemos
algunas cosas que hemos visto en la escuela de la obra para poder mirar en dónde tenemos que vigilar y tener un buen criterio al momento, hermanos, de discernir. En la escuela de la obra hemos aprendido juntos que tenemos doctrinas fundamentales y tenemos doctrinas generales. Las doctrinas generales no son doctrinas sin importancia ni tampoco irrelevantes, sino que tienen que ver con detalles y con formas que obedecen a un fondo fundamental. Por otro lado, las doctrinas fundamentales tienen relación a las enseñanzas de la fe que son esenciales, sin las cuales no hay evangelio, no hay fe, no hay salvación, y por lo tanto, hermanos, en vano podríamos haber creído. ¿Se entiende? Nuestra comunión verdadera ha de ser y estar fundamentada en esas doctrinas fundamentales. Nosotros hicimos un índice de 10 doctrinas a las que indicamos como fundamentales. Estas, las que tomamos como materias o asignaturas de nuestra escuela de la obra o reuniones de equipamiento, de estas 10 doctrinas, hemos tomado 4 como supremas. Perdonen que use la palabra suprema, pero es para resaltarles la importancia esencial y prioritaria, de preeminencia, que tienen esas doctrinas. Si me permiten recordárselas y mencionarlas rápidamente, son: número 1, la doctrina de las Escrituras; número 2, la doctrina sobre Dios; número 3, la doctrina sobre Jesucristo; y número 4, la doctrina sobre el Espíritu Santo. Estas 4 doctrinas hemos considerado fundamentales, primordiales, dentro del itinerario de las 10 doctrinas fundamentales que presentamos. Y la importancia de estas es, como ya dije, suprema. Y una está relacionada íntimamente con otra. Por ejemplo, las Escrituras son la revelación especial y oficial de Dios. A través de esta enseñanza, de la doctrina, ¿cierto?, de las Escrituras, entendemos la confiabilidad de las Escrituras, entendemos su veracidad y el contenido de la fe. Las Escrituras son la principal fuente y oficial para que podamos tratar la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo y la doctrina del Espíritu Santo. Tenemos aquí las promesas y profecías respecto al Evangelio, que trata acerca del Hijo de Dios, lo cual es el contenido del Antiguo Testamento, las promesas y profecías, como nos lo presenta Romanos 1 y Hebreos capítulos 1, y además tenemos el cumplimiento en las Escrituras de estas profecías en la historia humana, en el relato y doctrinas del que fue declarado Hijo de Dios públicamente por la resurrección de entre los muertos, es decir, el Señor Jesús. Y ese es el contenido del Nuevo Testamento, que a su vez nos ha dado como garantía y sello de propiedad al Espíritu Santo unido a nuestro espíritu. Este es el exegeta y la unción que nos enseña las Escrituras. Sobre estas 4 doctrinas fundamentales debemos supervisar y vigilar como guardianes a los que se han encomendado tesoros. No solamente los ministerios de la palabra, sino también los padres de familia, las madres, los hijos, todos, hermanos, somos llamados a conducirnos como guardianes de estos tesoros que se nos han encomendado. Si ustedes ven las intervenciones del diablo en las Escrituras respecto al intentar tentar y o engañar, usted verá 3 cosas. Letra A, tergiversa la palabra de Dios. Letra B, miente sobre Dios. Y letra C, pone al hombre en el lugar que no le corresponde. Solo en los puntos A y B vemos que se intenta atacar directamente a las 4 doctrinas fundamentales que hemos catalogado de supremas. En el punto A
tenemos el ataque a la palabra de Dios. Y en el punto B, las mentiras que dice sobre Dios. Y aquí incluimos al Padre y al Hijo, que es el Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. El punto C, que corresponde al resultado que quiere obtener, tiene que ver con llevar al hombre al humanismo, al antropocentrismo, al egocentrismo, lo cual hemos visto en otras oportunidades y no voy a tocar aquí. Mis hermanos, nuestra carga como hermanos que participamos del ministerio de la palabra no es centrar nuestra atención en los errores y engaños, sino mostrar la verdad bíblica respecto a estos temas fundamentales para que ustedes luego, en sus propias casas, con las Escrituras y el Espíritu que ha de llevarlos a toda verdad y justicia, puedan discernir las mentiras del maligno. Procuraremos, por lo tanto, en las siguientes sesiones, exponer las verdades fundamentales que son parte del depósito de la fe cristiana esencial y principal. Mis hermanos, valga eso como introducción. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Estaré publicando en las próximas horas, quizá al anochecer, estoy terminando la siguiente parte. Paz del Señor.